Quiero compartir sobre esta palabra, que es realmente un texto muy importante, utilizado por la iglesia para enfocarnos en la obra del Espíritu Santo, tratando de que podamos comprender esta mañana de que la dependencia de Dios realmente puede cambiar nuestra vida. Dios ha cambiado la vida de las personas a través de su Espíritu. Por ejemplo, se lee que cuando Samuel habló con Saúl, le dijo: el Espíritu de Jehová va a venir con poder sobre ti, vas a ser mudado en otro hombre y vas a profetizar. Y después de que eso te haya sucedido, te van a acontecer estas y estas cosas, y las mulas ya las hallaron. Pero me interesa esa frase: vas a ser mudado en otro hombre. Dios puede cambiar a las personas por su Espíritu. Dios puede cambiar las circunstancias por su Espíritu. Dios puede obrar en cualquier situación. Esta mañana mi deseo es que usted pueda salir de aquí edificado, con una mayor convicción, entendiendo que lo que usted no puede hacer, Dios lo puede hacer por su Espíritu. Bueno, de hecho, Dios no necesita sus fuerzas para poder hacer las cosas. Y también es importante entender, su debilidad o su incapacidad no son un obstáculo para Dios. Fíjese qué buena noticia. Aunque usted sea incapaz o débil, eso no es un obstáculo para Dios. Él puede. Ahora, para que podamos comprender realmente el peso de este verso, tenemos que conocer un poco de la historia. ¿En qué circunstancia fue que esto le fue dicho a Zorobabel? La clave entonces es el verso 6. Memorices ese verso este día y aprenda a vivir confiado en que lo que usted no puede hacer, Dios lo puede hacer por su Espíritu. La clave entonces es Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel era el gobernador de Judá. Zorobabel era un descendiente de David. Zorobabel entonces es el linaje de David, a quien los judíos esperaban ver como rey, pero debido a que están en la época del cautiverio, ellos no tienen ya la monarquía, la teocracia, ya no existe el reino, porque fue destruido después del pecado de Salomón, se dividió posteriormente en sus hijos. Así que ahora ellos están en cautiverio, y según la escritura fueron 70 años que ellos fueron llevados en el cautiverio. Ahí es donde entra la historia de Daniel con sus amigos. Luego de todo ese cautiverio entra la historia de Esdras, Nehemías, donde ellos son movilizados por orden del rey para poder trabajar en la reconstrucción de los muros de la ciudad, para poder poblar la ciudad. Y Esdras fue enviado para poder construir o reconstruir el templo. Nehemías para reconstruir la ciudad y los muros. Pero esto fue hecho con grandes obstáculos. Así que quiero poner una base histórica. Vamos a Esdras capítulo 1, verso 2. Y vemos que Dios había castigado a su pueblo por causa de su desobediencia. Y a Daniel se le reveló que eran 70 años de cautiverio. Después de los 70 años, Dios iba a causar que su pueblo fuera restaurado a su lugar, procurando el restablecimiento del reino. Así que Dios comienza a mover las circunstancias y a las personas. Dios puede mover las circunstancias y las personas, hermano. Dios puede mover a la gente a favor suyo. Lo que hermana Paulina ha estado compartiendo esta mañana ha sido: Dios movió el corazón de las personas adecuadas para poder bendecirla a ella. Y Dios va a mover el corazón de las personas adecuadas para que usted sea bendecido. Si usted camina en la obediencia, en la expectativa, en la fe, en el temor de Dios. En Esdras capítulo 1, verso 2 dice así: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es tremendo entender esta porción de la palabra, sobre todo porque Ciro no era judío. Ciro era el gobernante del imperio que estaba dominando toda la tierra entonces, pero Dios se le revela
a pesar de que no es un judío. Y Dios se le revela y él entiende que Jehová, el Dios de los cielos, el que le dio todos los reinos, le mandó que le edificara casa en Jerusalén. Ahora, lo que había sucedido es que posteriormente a la destrucción o a la división del reino, el templo que Salomón construyó había sido destruido. Así que no había templo. 70 años después aproximadamente, Dios se revela a este rey de Persia, que era uno de los últimos imperios que gobernaron el mundo, y Dios le da la orden a él de que le edifique casa. Así que él ordena que los que quieran ir, vayan, y se le encomienda a Esdras que vaya a trabajar. Nos vamos hacia el capítulo 3, verso 10. Solo quiero poner la base histórica para que luego lo apliquemos de una manera práctica en nuestra vida. En Esdras capítulo 3 y verso 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Miren, los albañiles comenzaron a poner los cimientos, pero ya los sacerdotes estaban celebrando y estaban bendiciendo a Dios y glorificando su nombre. La alabanza junto con la obra de Dios, la gratitud por lo que Dios ha dicho que Él va a hacer, es una clave de vida. Usted debe de alabar a Dios por lo que Él ha dicho que va a hacer en su vida. Usted debe de alabar a Dios por lo que usted puede hacer. Usted debe de alabar continuamente a Dios por el respaldo que Dios le da en la obra de sus manos. Pero como esto es un asunto del reino y es parte de un conflicto espiritual, vemos que hay oposición, y usted puede aprender sobre esto cuando lee todo el libro de Nehemías, los enemigos que se levantaron, primero para burlarse, luego para atacarlos y todo eso. Pero en Esdras capítulo 4, verso 3, dice que vinieron, bueno, en el verso anterior dice que vinieron algunos para decirles que les iban a ayudar, pero era una trampa. Zorobabel, entonces, el gobernador de Judá, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel le dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Había una trampa aquí del enemigo, queriendo hacer una alianza con el pueblo de Israel para construir el templo, pero ellos lo supieron y entonces dicen: nosotros solos la vamos a construir. Hermanos, hay ocasiones en que usted tiene que hacer las cosas solo. Usted no tiene que hacer alianzas que le van a traer destrucción. Usted no tiene que hacer alianzas con aquellos que no van a ser de bendición para su vida. Hay que esperar en Dios para que Él mueva a las personas y las circunstancias para que las cosas sean hechas. Dice en el verso 4 que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Comencemos a hacer aplicaciones prácticas en nuestra vida. Dios le había dado una orden a Ciro que construyera casa. Pero ahora vemos que el tiempo ha transcurrido y la casa no ha podido ser construida. Pero la voluntad de Dios sigue siendo que se construyera la casa. Es como que la voluntad de Dios para su pueblo es que su pueblo sea prosperado, pero todavía no ve la prosperidad. La voluntad de Dios para su pueblo es que su pueblo sea sanado, pero todavía no ve la sanidad. ¿No están emocionados esta mañana? La voluntad de Dios para su pueblo es vida abundante, pero todavía no se ve esa vida abundante. Pero hay que entender que la voluntad de Dios permanece, porque Él no cambia. Dios no había cambiado de parecer. Él dio la orden de que su casa se construyera, pero ahora hay enemigos que están impidiendo la construcción de la casa. Dios ha dado orden para que usted sea bendecido, pero hay enemigos que le han robado la bendición. Hay circunstancias que lo han detenido, lo han apartado de la bendición de Dios. Pero Dios ya dio palabra, Dios ya reveló su voluntad, Dios quiere bendecirle.
Pero es necesario saber que van a haber obstáculos, que va a haber oposición. Pero también es necesario saber que al final la palabra de Dios se va a cumplir. Ahora vemos entonces que la orden es dada y se nos van dando detalles acerca de que la obra queda suspendida. Llegamos al capítulo 5 del libro de Esdras y entonces comenzaremos a entender cómo es que utilizamos esta mañana la palabra de Zacarías capítulo 4 verso 6. En Esdras capítulo 5 verso 1 dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Verso 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Cuando usted junta las circunstancias se da cuenta de esto. Primero viene la palabra de Dios, la orden de Dios a Ciro para poder construir su casa. Ciro como rey envía prácticamente a Esdras para que se encargue de la construcción. Esdras se va para poder trabajar en la construcción del templo, organiza a los sacerdotes, organiza a los levitas, comienzan a poner los cimientos de la casa, pero luego el trabajo es detenido por varios años. Esto no fue un asunto de una semana, no fue un asunto de un par de meses, fueron años. La obra fue detenida por varios años. Y ahí es donde quiero hacer la aplicación práctica a su vida. Su bendición ha sido detenida por varios años, aunque Dios ya dio la orden de que usted sea bendecido. Puede ser que sucedió por malas decisiones suyas. Puede ser que ha sucedido porque hay un enemigo. Puede ser que sucedió porque no pudo manejar las circunstancias y le faltó sabiduría en cuanto a tomar algunas decisiones. Pero Dios ya dio la orden de bendición para su pueblo. Dice la palabra que el Señor ama la paz de su siervo. Y Juan nos revela en la tercera carta, que la voluntad de Dios es que seamos prosperados conforme prospera nuestra alma y que tengamos salud. Esa es la voluntad resumida de parte de Dios. Que seamos prosperados en todos y que tengamos salud. Sin embargo, son las dos áreas con las que el ser humano más problemas tiene: la salud y la prosperidad. Pero el Señor ya llevó nuestras enfermedades. El Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Entonces hay un hecho. El rey ya habló, el rey ya ordenó, el rey ya determinó su voluntad. Pero no vemos la bendición, no vemos la edificación, no vemos el cumplimiento de la palabra por diferentes razones. Ahora, la palabra del rey ha sido dada, la palabra de autoridad ha sido ejecutada. En nuestro caso, como creyentes, el fundamento es la obra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra está escrita. El rey ya habló. La palabra está escrita. Pero cuando la obra se detiene, Dios tiene que inspirarnos por medio de los profetas. Dios tiene que inspirarnos por medio de un mensaje nuevo, aplicable a la circunstancia. Y así como Dios ocupó a los profetas después de que la obra había sido detenida, y levantó a Ageo y a Zacarías, Dios levanta a los pastores para predicarle al pueblo una palabra que tiene que renovarlos, que tiene que despertarlos hacia la realidad de que Dios quiere bendecirlos. Entonces ya tenemos dos elementos: la palabra dada por Dios, la orden dada por el rey, pero luego una palabra de inspiración. Y cuando usted se reúne en la iglesia, usted debería de esperar una palabra de inspiración. Quiero que Dios me inspire con su palabra. Quiero que Dios me revele, me confirme su voluntad. Que Dios me ordene los pasos, ordene mis pensamientos para saber qué camino debo tomar, qué acciones debo de tomar. Y de esa manera, mis hermanos, al igual que lo que sucedía en el estanque de Betesda, donde el ángel de vez en cuando bajaba y movía las aguas y el que primero entraba era sanado, de igual manera, cuando usted esté en la iglesia, si usted está atento a la palabra, usted puede meterse en el movimiento del agua y usted puede recibir su milagro.
No lo han entendido todavía. Cuando la palabra está siendo agitada y usted se mete en la palabra, usted puede ser el único que se lleve ese milagro ese día. Pero usted tiene que estar atento al mover del agua. Usted tiene que estar atento a la predicación. Usted tiene que estar deseando la revelación. Usted tiene que estar dispuesto a moverse. Cuando el agua se movía, los enfermos tenían que moverse. Ahora eso es algo simbólico. De una manera práctica, eso significa estar atento a la palabra para poder recibirla en nuestro corazón y para poder creer en la manifestación de Dios a favor nuestro. Porque el punto principal esta mañana es: lo que usted no puede hacer, Dios lo puede hacer. Lo que a usted le ha tomado años y no lo ha logrado, Dios lo puede hacer esta tarde. Dios lo puede hacer este año, este mes. Dios lo puede hacer en un instante. Eso es lo que verdaderamente significa Zacarías 4:6. No se necesita la fuerza humana, la capacidad humana, ni el conocimiento, ni el intelecto, ni el estudio. Lo que los médicos no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Lo que la falta de educación suya, lo que la falta de instrucción o de una profesión suya le ha impedido, Dios lo puede hacer disponible para usted. Las puertas que usted no ha podido abrir, Dios se las puede abrir. Las personas que usted no puede tocar o alcanzar, Dios las puede tocar. Pero es necesario entender esta realidad. No se necesita ni fuerza ni ejército. Ahora vemos que el pueblo de Israel comenzó a construir el templo, pero fueron detenidos. Leímos una frase: el pueblo se levantó para intimidar. Leímos que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. A veces así vive la iglesia. La iglesia vive intimidada. No puedo. Ya pasaron muchos años y no veo mi respuesta, mi bendición. Han pasado muchos años y he estado tomando este tratamiento. Y entonces nos acomodamos, nos sentamos y aceptamos eso como la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Así como la voluntad de Dios era que se construyera un templo, así también la voluntad de Dios es que su pueblo tenga paz. Que su pueblo camine en autoridad, que su pueblo camine en libertad, pero también que camine en santidad y en temor. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra. El conocer la voluntad de Dios tiene que hacernos encaminarnos hacia ese propósito. Dios quiere que tengamos todas las cosas en abundancia. Dios quiere que seamos un canal de bendición para otros. Dios quiere aumentar nuestras fuerzas. Dios no quiere que nuestros días sean pocos. Él quiere darnos largura de días. Él quiere que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Cuando vamos a la palabra tenemos que encontrar cuál es la voluntad de Dios y cuál es la manera de alcanzar la voluntad de Dios. Cuáles son las estrategias del enemigo y cuál es la forma de vencer al enemigo. Y de esa manera podemos encontrar una manera práctica de vivir, de usar la sabiduría que Dios nos revela en su palabra para que nuestra vida tome el rumbo que Dios quiere que tenga. La palabra de Dios entonces nos muestra que se levantaron Ageo y Zacarías para profetizar. La palabra de Dios viene para animarnos. Los mensajes de Dios vienen para animarnos, para activarnos en nuestro interior, para recordarnos las promesas. Usted puede hacer que ya conozca la voluntad de Dios, pero se ha detenido y un mensaje puede despertarlo hacia la realidad. Dios lo quiere llevar más alto. Dios quiere que usted se levante. Dios quiere levantar su cabeza. Dios quiere podrir el yugo que hay sobre usted. Dios quiere que usted sea verdaderamente libre. Entonces tenemos que encontrar que la palabra viene para motivarnos, para despertarnos, y nosotros tenemos que ponernos de pie, sacudirnos el polvo, tenemos que levantarnos. Ahora vamos entonces a la escritura y encontremos las profecías de Zacarías y de Ageo, porque ya leímos en Esdras 5:1 que profetizaron Ageo y profetizaron Zacarías. Ahora en Ageo tenemos capítulo 2, verso 4, que Ageo viene y habla con Zorobabel. Recuerde que Zorobabel es el gobernador de Judá, y le dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová,
y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ha sido necesario que Dios nos recuerde que Él está con nosotros? ¿Cuántas veces Dios le ha recordado a su pueblo, a Israel, a la iglesia, que Él está con nosotros? Han sido muchas veces. ¿Cuál es la razón? Se nos olvida que Dios está con nosotros. Se nos olvida que no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros. Yo se lo dije el domingo pasado. Dios quiso que le recordara eso el domingo pasado. Usted no está sola. Puede ser que la gente piensa que está sola. Puede ser que usted a veces se sienta sola, pero usted no está sola, porque Dios ha dicho que usted nunca va a estar sola. Usted no está solo, porque el Señor ha dicho que Él estará con nosotros todos los días. Y por eso me encanta el Salmo 91, porque Él dice, con Él estaré yo en la angustia. Aún en la angustia Dios ha estado con usted. Entonces Dios viene a través de su palabra a recordarnos las promesas. Dios viene con su palabra a recordarnos su presencia. Mire, dos cosas importantes, hermano. Siempre recuerde las promesas de Dios, porque para su circunstancia hay una promesa que puede bendecir su vida. Y siempre recuerde la presencia de Dios, porque para su condición de ánimo es importante saber que usted siempre va a estar junto a Él, o Él siempre va a estar junto a usted, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y es una realidad práctica, hermano. No es simplemente una locura, no es hablar al aire. Yo sé que Él está conmigo. No, Él está con nosotros. Podemos hablar y Él puede hablarnos. Él puede consolarnos. Él puede vivificarnos. Él puede guiarnos. Él puede ordenar nuestros pensamientos. Él puede hacer que nuestros enemigos huyan delante de nosotros. ¿Cuántas veces habrá sucedido y usted ni cuenta se ha dado? Él ha apartado a la gente perversa de delante de usted, porque Él es el que pone su temor delante de usted. ¿Cuántas veces Dios lo habrá protegido de accidentes? ¿Cuántas veces Dios lo habrá librado de la muerte? Él ha estado con su pueblo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él al final tendrá su iglesia, hermano. Con usted o sin usted, conmigo o sin mí, el Señor tendrá su iglesia, porque Él va a edificar su iglesia. Si nos ponemos a caminar sobre esas bases, hermano, nos levantamos como gigantes, entendiendo que puede ser que el enemigo ha robado la bendición, pero hay uno que ha dicho, yo voy a restituir lo que se comió la oruga. Yo voy a restituir lo que se comió la langosta. Puede ser que el enemigo ha detenido la bendición, pero hay uno que se va a levantar como poderoso gigante, dice la palabra, y que va a causar que sus enemigos huyan por 7 caminos. O sea, Él nunca dijo que no habrán enemigos. Él nunca dijo que usted no va a estar en la angustia. Él dijo que Él iba a estar con usted y que le iba a dar la victoria, y que Él iba a levantar bandera y que sus enemigos tendrían que huir. Es ahí donde el pueblo tiene que recapacitar y pensar, si no he alcanzado las promesas de Dios, Dios me está recordando esta mañana, tengo que seguir esperando el cumplimiento de esa promesa. Tengo que seguir proclamando la palabra. Tengo que seguir con la expectativa de que Él se manifestará. Tengo que seguir con la convicción. Yo sé que mi Redentor está vivo. Él está vivo. No es aquel que van a cargar dentro de un par de semanas en una urna. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, el Todopoderoso. Las circunstancias no pueden anular esa realidad, pero esa realidad puede cambiar nuestra circunstancia. Hermano, yo puedo decirle, si yo estoy parado delante de ustedes, es porque Él es real. Es porque Él es fiel a su palabra. No porque no haya tenido problemas, no porque no haya estado donde usted ha estado, no porque no pueda entender las circunstancias o situaciones que usted ha enfrentado, sino porque Él es real y Él es fiel a su palabra. Y Él no hace acepción de personas. Él puede obrar en su vida. Él puede bendecirlo. Él puede abrirle puertas. Él puede hacer caminos donde parece que no hay. Él puede levantarlo. Esa es su voluntad. Él quiere ponerlo en alto. Pero cuando la palabra del Rey ha sido dada y cuando los obstáculos se enfrentan, entonces lo que necesitamos ahora es una renovación interior, una motivación interior a través de la profecía, a través de la palabra profética, a través del mensaje hablado que viene a recordarnos la voluntad de Dios. Y entonces encontramos que a través del profeta Ageo,
que Esdras ya se había levantado para reedificar, pero había sido detenido, él es recordado de que el rey ya había dado la orden, y ahora Ageo viene y le recuerda a Zorobabel: mira, tenés que esforzarte. Esfuérzate también, Josué, cobren ánimo, trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Ustedes han detenido la edificación, ustedes tuvieron temor del pueblo, el pueblo los intimidó, pero ahora es tiempo que se levanten. La enfermedad lo ha detenido, la pobreza lo ha detenido, pero es tiempo que se ponga de pie en el nombre del Señor y que derribe a sus gigantes, que derribe a sus enemigos. Es tiempo que usted se levante. El Señor viene para recordarle al pueblo que es necesario accionar. Pero leímos en la palabra que Ageo y Zacarías profetizan. Y comenzamos esta mañana con la palabra de Zacarías. Y es por medio de Zacarías que ocupamos el capítulo 4, verso 6. Respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Han pasado 16 años, hermano. No de nosotros como Centro Cristiano de Fe. De que la obra fue detenida. 16 años. Y Dios tiene que enviar a los profetas para decirle a Zorobabel: Zorobabel, yo te he dado una orden, te he dado una palabra, te he dado una promesa. Quiero que te levantes. Quiero que te esfuerces. Ahora comprendamos las circunstancias. Han pasado 16 años, ellos no tienen recursos, ellos no son una nación, no tienen un ejército, no se pueden defender de la gente alrededor. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Solo al Dios de los cielos. Si alguien está en esa misma condición, puede recibir los mismos milagros. No tiene dinero, no tiene fuerza, no tiene familia, se siente huérfano, se siente huérfana, se siente cansado, se siente acabado. Pero si Dios está con usted, ¿quién podrá contra usted? Es ahí donde cobra sentido la palabra. Es que no es con ejército, Zorobabel. Zorobabel, tú no necesitas un ejército para poder poner quietos a los enemigos. Yo los voy a poner quietos por ti, por mi espíritu. Zorobabel, no necesitas fuerza, no necesitas finanzas ni recursos. Yo por mi espíritu voy a mover a los que tienen los recursos y las fuerzas para que lo hagan. Es interesante entender ahora la circunstancia en la cual esta palabra fue dada. Cuando Dios le dice a Zorobabel, es que no es con ejército, no es con fuerza, le está diciendo: Zorobabel, tienes que entender algo, yo soy la fuente. Yo soy la fuente de la vida, de la bendición, de la victoria, de la paz y de todo lo que tú necesitas. Las riquezas y la gloria proceden de Él, dijo David. Y Él domina sobre todo. Usted puede no tener, pero Él sí tiene. Usted puede no poder, pero Él sí puede. Usted puede no saber, pero Él sí sabe. Él es la fuente. Cuando vamos a Zacarías y leímos la porción esta mañana, en Zacarías capítulo 4, hermanos, cuando nos detenemos a considerar la visión que tuvo Zacarías, dice ahí que el ángel lo despertó. Estoy en el capítulo 4 de regreso, la porción base esta mañana. Él despierta como de un sueño y el ángel le pregunta: ¿qué ves? Y él responde: un candelabro todo de oro, con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Zacarías lo que tuvo fue una visión de lo que para los judíos se llama la menora, el candelabro de 7 brazos, que es un símbolo de la presencia de Dios, de los 7 espíritus de Dios, símbolo de la luz, símbolo del conocimiento, del poder, de la gloria de Dios, de la perfección de Dios en el número 7, del carácter de Dios en el oro, el material del que está hecho la lámpara. Así que Zacarías lo que está viendo es una lámpara que representa a Dios. Y esas lámparas causaban luz a través del aceite.
Y vemos a través de la visión que lo que Dios le está mostrando a Zacarías es su presencia, su manifestación. Zacarías no sabe qué es eso y le pregunta al Señor, ¿qué es eso? En el verso 4, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo, ¿no sabe qué es esto? Y yo le dije, no, Señor mío. Entonces le viene la explicación. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La visión tenía como propósito mostrarle a Zorobabel que Dios iba a ser la fuente de sus recursos, que Dios iba a ser la fuente de su protección, que Dios iba a ser la fuente de todo lo que él necesitara. Así que cuando a Zacarías se le muestra, por medio de Zacarías se le muestra la visión, la intención es de que Zorobabel entienda que aunque él no tiene un ejército, aunque él no tiene riqueza, el templo va a ser construido. Ahora, Zorobabel en lo humano, al igual que usted y yo, puede anteponer educación, capacidad, edad, fuerza, recursos, y ahí metamos todo lo negativo, deudas, enfermedad, abandono, debilidad. Pero Dios está diciendo, no va a ser necesaria tu fuerza. Va a ser hecho con mi poder. No va a ser hecho con tus recursos, van a ser hecho con mis recursos. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahora, esto, hermanos, literalmente se aplica a la construcción de un templo. Imagínense, nosotros hemos estado rentando este lugar por casi 20 años. Y muchos pastores me han inquietado a mí, ¿por qué no se va de allí? ¿Y por qué no va a comprar un lugar? Dios no me ha dicho. Aquí hemos estado rentando este lugar. Ahora, si Dios me dijera que lo hiciera, entonces lo haría. Aunque usted me apoyara o no me apoyara. Si Dios me apoya, no importa que usted no me apoye. Si Dios me dijera que lo hiciera. Pero ¿no cree que sería un gran conflicto estar pensando en ir a comenzar en otro lugar? En lo que habría que pagar, en lo que habría que gastar, es un gran reto. Y el templo que se habría de construir no era poca cosa. Entonces Dios se le aparece a Zorobabel para decirle, mira, no te detengas por tu incapacidad. Y lo mismo le digo yo en el nombre del Señor esta mañana, no se detenga por su incapacidad. Créale a Dios y crea que Dios puede obrar en su vida. No se detenga por su necesidad. No se detenga por la escasez. Créale a Dios porque Él todo lo tiene. Y Él todo lo puede. Y si Dios pudo proveer, hermanos, para poder construir ese templo, porque al final fue construido, ¿no podrá Dios ayudarle con su casita? Nadie dijo amén así de veras. Claro que Dios puede ayudarle con su casita, pero usted tiene que recibir la palabra. Es que aquí no cuentan sus años de fracaso, cuentan los años de experiencia de Dios. Aquí no cuenta, hermano, sus errores o su ignorancia, cuenta la sabiduría de Dios. Aquí no cuenta que usted no tiene contacto, cuenta que Él es el Todopoderoso. Deje de pensar como el hombre en el estanque. Es que no tengo a nadie. Si alguien me hubiera dado una referencia, ya tuviera trabajo. Usted puede tenerlo porque el Dios de los cielos está a favor suyo. ¿Cuál es la clave? Esta mañana crea, acepte, recibe en su corazón. No es por su fuerza, no es por su habilidad, es por mi espíritu, ha dicho Jehová. Y entonces recíbalo en su interior. Ah, Señor, entonces es por tu espíritu. Tú lo vas a hacer, Él lo va a hacer. Él puede hacerlo. Él quiere hacerlo. Lo que usted no ha podido hacer, Dios lo puede hacer. Dios es la fuente por su espíritu. Nuestro problema siempre es que nuestra mente junta la experiencia, recursos, habilidades, relaciones y le agrega los fracasos, incapacidad y todo aquello. Pero cuando el Señor le dice a Zorobabel, no es con ejército, le está diciendo, no se necesitan armas. No se necesita gente armada. No se necesitan caballos.
Ese principio, hermano, de que Dios puede obrar sin elementos, sino simplemente por su espíritu, se encuentra varias veces en la palabra. Por ejemplo, cuando encontramos a Jonatán con su paje de armas. Ellos están ahí enfrentando a los filisteos. Y dice en primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 6, que Jonatán le dice al paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar con muchas personas o con pocas personas. No es difícil para Jehová salvar con muchos pesos o con pocos pesos. ¿Estoy exagerando? No. No es difícil para Jehová dar vida con mucha harina y mucho aceite o con poco aceite y con poca harina. No es difícil, porque Él todo lo puede. Deje de ver lo que usted tiene como fuente. Dios es la fuente. Deje de ver su capacidad o su experiencia como la base para su éxito. Dios es el que promueve. Dios es el que levanta. Dice la palabra que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso. ¿Cuál es la clave entonces? Lo que Dios le está diciendo por medio del profeta Zacarías a Zorobabel es: a partir de este día comienza a depender de mi espíritu. Esa es su clave. A partir de este día no piense si se graduó con honores o si fue el último de la clase. A partir de este día no piense si se lo poncharon, ¿verdad?, en la defensa de su tesis, o si usted en la primera lo logró. A partir de este día no piense si tiene experiencia o no la tiene. A partir de este día piense: Dios es la fuente. De Él procede toda buena dádiva. Y yo quisiera oír a un pueblo emocionado, porque lo que estoy hablando es bueno. A partir de este día piense: toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. De Él procede todo lo bueno. De Él procede la bendición. De Él procede la riqueza, la gloria, la honra, las fuerzas, la vida, la paz, la libertad. Y usted debería estar gritando: amén, amén, amén. Porque esa es la verdad revelada en la palabra. Ahora, lo difícil, hermanos, para nosotros es pasar de los linderos, de las fronteras de nuestra mente a nuestro corazón. Y no es en vano que la Escritura diga que hay que creer con el corazón. Y yo creo que ese es un problema nuestro y generalizado. Conocemos la palabra muchas veces, conocemos las promesas, pero no han llegado a nuestro corazón. Esta mañana Dios le dice a usted: no a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, es por mi espíritu que te voy a sacar adelante. No es con tu fuerza, no es con pleito, no es a la brava, no es con trampas, no es con astucia, es con mi espíritu. Dios puede librarlo de sus enemigos por su espíritu. Dios puede guardar a su pueblo sin agentes de seguridad privada por su espíritu. Dios guardó a David, Dios le dio la victoria a David. Él aprendió a depender de Dios. Dios puede mover las circunstancias y las personas. Esta mañana, iglesia, lo que yo quiero recordarles es que Dios se compromete y se coloca en la posición de la fuente. Usted no es la fuente de sus fuerzas. Usted no es la fuente de su sabiduría. Dios le ha dado vida. Dios le dio aliento. Dios le dio fuerza. Dios ha bendecido la obra de sus manos. Y todavía Dios no ha terminado con usted. Y su necedad, su desobediencia, su incredulidad, que han sido un obstáculo para recibir de Dios, en realidad no son un obstáculo para que Dios obre. Son un obstáculo para recibir. Porque no hay nada tan grande que pueda detener a Dios. Entonces la clave es enfocarnos esta mañana y entender: Dios por su espíritu puede hacer lo que yo no he podido hacer. Lo que yo no puedo hacer porque no tengo contacto, Dios lo puede hacer moviendo los corazones.
Lo que yo no puedo hacer, defenderme porque no tengo la fuerza, Dios es mi escudo. Él es mi defensor. Lo que yo no puedo hacer porque no tengo las palabras o el carácter o conozco a la gente adecuada, Dios lo puede hacer porque Él es mi galardón. Él puede levantar mi cabeza. Lo que yo no puedo hacer con mi fuerza, porque no puedo caminar en santidad, limpiarme a mí mismo, Dios lo puede hacer. Él me santifica por su Espíritu. Entonces resulta, hermano, que el Espíritu es la fuente. Y ahora hágalo práctico en su vida. No es con ejército, no es con habilidad humana, no es con la capacidad, no es con un conocimiento de los médicos, no es con una fuerza militar o natural, no es con el intelecto, es por su Espíritu. Vemos que Dios obraba de esa manera. En segundo libro de Crónicas, el rey Asa, al enfrentar un gran peligro, un ejército que se levantó en contra de él, clamó. Segundo libro de Crónicas 14, verso 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Mire cómo mete a pleito al Señor. Si el hombre no estaba peleando contra él, pero lo mete en el pleito. Señor, que no prevalezcan contra ti, porque ya llamó a Dios a la par de él. Ya clamó a Dios como su ayuda. Ya clamó a Dios como aquel de quien depende. Y esa frase, para ti no hay diferencia, Señor, en darle ayuda al poderoso o al que tiene fuerza. Está escrito de otra manera: el caballo se alista para la batalla, pero Jehová da la victoria. Dios puede darle victoria a su pueblo. Dios quiere darle victoria a su pueblo. Y la clave es la visión del capítulo 4 de Zacarías. Dios se revela como la fuente. Es la forma en que los creyentes han sido bendecidos, entendiendo: Dios es la fuente. Dios es la fuente de la vida, de las fuerzas, de las riquezas, de la paz, de la protección. Dios es la fuente. Dios mueve personas, Dios mueve circunstancias, Dios levanta a su pueblo. Deje de poner su mirada en la incapacidad. Deje de poner su mirada en los fracasos o en las experiencias pasadas. Cuando leemos un poquitito más la porción de Zacarías, encontramos que en el verso 7, de una manera profética, se establece esta idea. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Cuál era el gran monte para Zorobabel? Habían ruinas, habían escombros que había que sacar. Había necesidad económica, había opresión militar, había burla del pueblo. Había un gran monte delante de Zorobabel. ¿Cuál es su gran monte, hermano? Enfermedad, pobreza, problema. ¿Cuál es su gran monte? Delante de usted, en el poder del Señor, los montes pueden allanarse. No me entendieron. Delante de usted la enfermedad tiene que desaparecer. Delante de usted el problema tiene que desaparecer. Pero no va a ser usted lográndolo con gritos, con pleitos y con la fuerza. Ya el Señor lo dice claramente: no es con fuerza, es con mi espíritu. No es haciendo trampa, no es abatido, rebuscándose. Deje de rebuscarse, mi hermano, y busque el reino de los cielos, y las bendiciones le van a venir por añadidura. Ya no se rebusque tanto en el mundo, mi hermano. Busque más el reino, créale a Dios.
No le crea a la circunstancia, no le crea al sistema, créale a Dios. Jesús lo dijo. Las cosas van a venir por añadidura. Si usted reconoce a Dios como la fuente, si se deleita en Él, Él concederá las peticiones de su corazón. Hermanos, los principios de la palabra son claros. Yo tenía este pensamiento esta mañana mientras no pasaba para predicar, y le decía: Señor, yo quisiera, tanto con mis hijos hubiera sido así, como con la iglesia, una vez decirles las cosas. Yo hubiera querido eso con mis hijos, no se pudo. Tal vez con la iglesia, no, me dijo el Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a mi pueblo como la gallina quiere juntar a los pollos? Y entendí, no todos me van a hacer caso. Hoy, esta mañana lo recibí. Son las últimas que he recibido. No todos van a obedecer. Y por la desobediencia muchos se pierden la bendición y el respaldo. Pero el Señor ya me hizo entender que así fue. Y me lo confirmó luego con Pablo. Cuando Pablo dice que él tiene que llorar y sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Entonces yo entendí y ya no me voy a preocupar por eso. Si usted no me hace caso, si usted viene, no viene, viene la hora que venga, diezma, no diezma, sirve, no sirve, ora, no ora, canta, no canta, se arrodilla, no se arrodilla, levanta la mano, no es mi problema. Hoy, delante de ustedes testifico, soy libre de su desobediencia. Hoy sí puedo ser el asunto, ¿verdad? Lo entendí esta mañana, porque eso viene a ser una carga. Ahora, la forma práctica de aplicarlo, la forma positiva de aplicarlo es esta. Hermanos, hay verdades en la palabra que si tan solo las agarráramos con una sola vez que se nos diga, uy, hermano, podíamos caminar hacia la bendición y hacia la victoria sin tardanza. Pero ya Pablo también lo confirmó, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros, hay que darles leche todavía, porque todavía son niños y todavía no entienden, porque se han hecho tardos para oír, 15 años ya en el evangelio, no se afirman, no maduran, no se establecen. Pablo hace ver de que hay decisiones personales que nos estorban. Esta mañana yo quiero, con aquellos que entiendan la palabra, que haga a un lado sus fracasos. Haga a un lado sus malas experiencias, sus malas decisiones, su pecado. Haga a un lado su debilidad, haga a un lado su ignorancia, haga a un lado su incapacidad y mire a Dios como la fuente. A partir de ahora, Dios puede abrirle puertas, Dios puede abrir ventanas en los cielos, puede abrir caminos donde no lo hay. Dios puede darle la victoria, Dios puede levantarlo en un instante. Y Dios se lo dice a su pueblo: en un instante yo habría derribado a sus enemigos. Les saciaría con lo mejor del trigo, dice el Señor. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está clara en la palabra, hermano. Ahora, que vamos a atravesar dificultades, oposición, angustia, sí, pero en el Señor, y permanecemos en pie, sabiendo que al final veremos la gloria de Dios. Porque no vamos a medir los problemas de una persona y lo vamos a conectar con desobediencia y pecado. Y la bonanza o las riquezas de esta persona y lo vamos a conectar con que este está caminando bien en el Señor. No, hay algo en lo cual solamente usted y Dios sabe cómo están las cosas. Hay pecadores que viven bien y hay justos que están sufriendo. Y eso nos lo muestra la palabra. Hay justos que mueren y son olvidados y hay pecadores que son enterrados con honra. Así dice la Escritura. Pero en la realidad de nuestra comunión con Dios, en la dependencia con Dios, la clave esta mañana es: no mire a su capacidad o incapacidad, a su fuerza o a su falta de fuerza, a su experiencia o su falta de experiencia. Mire a Dios a partir de este día. Él ha dicho: por mi espíritu. Problemas familiares, por su espíritu. Problemas económicos, por su espíritu. Problemas de salud, por su espíritu. Dígame, ¿dónde no cabe el espíritu? Él puede obrar. Y le dije, si Él pudo manifestarse y obrar la construcción de este templo, lo cual era una tarea tremenda. Si solo la construcción del muro de la ciudad, hermano, tardó meses.
Y ahí estaba la gente metiéndole, moviendo los escombros y con la oposición de los enemigos. Y ahora construir el templo. Porque para construir el templo había que ir a traer las piedras de la montaña. Pero vamos al final de la aplicación y leímos: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Quién o qué te crees tú, enfermedad? Delante de mi hermano vas a desaparecer. ¿Qué te crees tú, que tienes 10 años de permanecer en él o en ella y que vas a quedarte ahí? Vas a desaparecer por el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué te crees tú, deuda, montaña de deuda, que vas a permanecer ahí? En el nombre del Señor vas a desaparecer. En la medida que el pueblo comienza a ver a Dios como la fuente. Había una clave errónea que hay que saberla manejar en el testimonio de Paulina. Sus compañeras le decían: tú eres buena, en el sentido de una buena trabajadora, en el sentido de no una persona que daba problemas, en el sentido de una buena compañera, responsable, que llegaba a tiempo, cubría sus horarios y quizás un poco más allá, pero nunca podemos confiarnos en lo que nosotros somos. Porque sucede lo que sucedió con el testimonio de Will. Él dijo: cuando me hagan la tesis, ¿verdad? Cuando haga la defensa de la tesis, como yo soy diestro con la traducción de inglés, yo voy a pasar, pero así. Y se queda nulo en la defensa de la tesis. Porque hay que reconocer a Dios como la fuente. Nabucodonosor salió un día a los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo, y se glorió al ver toda aquella riqueza y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo he creado para mi gloria? El día que usted se gloríe en su poder, en su fuerza, en su habilidad, hasta ahí llegó. No va a avanzar más. El día que usted tome la decisión de seguir esforzándose en sus madrugadas, en sus desveladas, en su afán, en su esfuerzo, de ahí no va a pasar, hermano. Mire, le doy un consejo esta mañana, tal vez lo oye. Cambie, haga las cosas de una manera diferente a partir de ahora. Porque, como dicen los gringos, como un dicho moderno, solo un tonto hace las cosas de la misma manera y espera diferentes resultados. Y nosotros muchas veces seguimos igual, administramos el dinero igual, gastamos el dinero igual, trabajamos lo mismo y vamos a obtener diferentes resultados. No, hay que cambiar, generar más finanzas, administrar las finanzas, gastar menos, cambiar el horario, cambiar los esquemas para poder tener otros resultados. ¿Cuál es el cambio que usted puede hacer este día? Depender del Espíritu. Mire cómo termina la profecía. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Un verso no muy claro en nuestra Reina Valera. Otras traducciones lo dicen de esta forma: Él colocará la primera piedra con aclamaciones de qué hermosa. ¡Qué hermosa! Estableciendo que lo que Dios dijo que se iba a hacer iba a llegar a su final. Pero la misma proclamación de qué hermosa, la obra atribuida a Dios, incluye la palabra gracia. Y aquí está lo más importante esta mañana, mis hermanos. Es por gracia que podemos recibir. Es por gracia que usted puede ser levantado. Es por gracia. Es por gracia. Eso significa sin méritos. Si hay alguien aquí esta mañana que no tiene méritos, usted es un buen candidato para recibir de Dios. Si hay alguien que se ha equivocado, ha cometido muchos pecados, ha cometido muchos errores, usted es un candidato para recibir de Dios. Es por su gracia. Es por la gracia de Dios y por la operación del Espíritu Santo que este templo fue construido. Porque en el punto de la profecía iba a ser construido, pero ese templo ya fue construido. Y fue el templo del cual los apóstoles le dijeron al Señor: mira las piedras, Señor. Y le hablaron del templo. Sé que este es el segundo templo. Fue construido, no con la misma gloria que tenía el primero, el de Salomón, pero fue construido.
Y entonces terminamos haciendo esta aplicación. Póngase de pie, por favor, y el grupo de alabanza viene para que podamos terminar y ministrar al Señor y que Él ministre nuestra vida. Y tener la expectativa de una manifestación de Dios en nuestra vida esta mañana. Históricamente, encontramos en la palabra que Zorobabel tenía que construir un templo. Quiero que los jóvenes allá atrás estén atentos, se involucren, por favor. Si es posible, vénganse adelante a buscar los asientos para que estén aquí atentos. Porque quiero que no se pierdan esto. Los jóvenes, muévanse, muévanse. Corran, 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 busquen una silla adelante. Envíenlos para acá, los sugieres. Y presten atención a esto. Es por el Espíritu de Dios que lo que nosotros no podemos hacer pueda ser hecho. Amén. Es por la gracia de Dios. No es por su habilidad, hermano. No es por su fidelidad, su entrega, su esfuerzo. No, es por la gracia. La gracia está disponible para todo aquel que no la merece. La gracia está disponible para los indignos. Así que aquí estamos. Bueno, aquí estoy. Soy un candidato para la gracia de Dios, para el favor de Dios. Históricamente, Zorobabel tenía que construir un templo. Y lo logró. Porque lo que sucedió fue que Dios comenzó a mover las personas y las circunstancias. El rey un día da la orden: denle a Esdras todas las finanzas que necesite para construir el templo. Y denle también alimentos para los obreros. ¿Tuvo Zorobabel que esforzarse y pelear para conseguir la finanza? No. Dios movió el corazón de las personas. Habían enemigos, pero Dios puso su temor en los enemigos, y los enemigos ya no vinieron a intimidar al pueblo para que continuaran construyendo. Dios puede poner su temor sobre sus enemigos, sobre los que buscan el mal suyo, sobre los que lo han estorbado. Dios puede obrar en su vida, hermano. Dios puede restituir lo que el diablo le ha robado. Dios puede causar que le sea devuelto, y que le sea devuelto 7 veces más. Dios establece esos principios en la palabra. Históricamente, Zorobabel tenía una gran tarea: construir un gran templo. Para mí sería igual que comprar un terreno y construir una gran edificación. Construir un gran templo. Y sin capacidades, sin recursos, sin dinero, sino creyéndole a Dios. Proféticamente, en realidad la construcción del templo no tiene que ver con un edificio ni con Zorobabel como gobernador de Judá, sino que tenía que ver con Jesucristo. El templo que Jesucristo habría de construir es la iglesia. No importando la debilidad de las personas, el pecado de las personas, la falta de fuerza de las personas, y Jesús en un día se pone de pie y proclama, le dice a Pedro: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Con un montón de judíos piadosos y santos? No. Con la oposición de un montón de fariseos. ¿Con un montón de seguidores ricos? No. Con unos pescadores y gente del pueblo. Pero él dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces, históricamente, esto tiene que ver con el templo que Zorobabel tuvo que construir. Proféticamente, tiene que ver con la iglesia, la cual el Señor está edificando. A pesar de mis faltas, a pesar de mi vergüenza, incapacidad, a pesar de mi pecado, a pesar de mi ignorancia, a pesar del suyo, Él puede edificar la iglesia. Y la iglesia ha sido levantada y está siendo construida como un templo santo. Pero prácticamente, hermano,
Ya vi históricamente, ya enfoqué históricamente, ya enfoqué proféticamente, pero prácticamente usted tiene que edificar su vida. Usted puede edificar la vida de otros. Usted tiene una familia que edificar. Usted tiene que levantarse y vivir y desarrollar la vida en todas las áreas, a pesar de su incapacidad, a pesar de su inexperiencia, a pesar de su debilidad, a pesar de la falta de recursos o de educación. Usted puede edificar su vida y usted puede levantarse para edificar la vida de otros, porque es por su espíritu. Él es la fuente.